Por lo general, empiezo estas historias con algún tipo de mensaje sobre el trabajo policial. Pero hoy, todo lo que tengo para ti es esto. La vida es una bastarda. Era una tarde lluviosa de octubre y recientemente me había mudado a la división de homicidios de mi departamento después de una larga pausa. Era un departamento con el que estaba familiarizado y al principio me encantaba formar parte. Sin embargo, a la luz de ciertos eventos, sentí que necesitaba irme por el bien de mi propia salud mental. Dicho esto, después de algunos años de investigar algunos de los casos más inquietantes conocidos por el hombre, extrañamente, el asesinato se volvió algo benigno. Pero más que eso, sé que proporcionaría una distracción. Personalmente, ya había pasado el punto en el que prefería que mis pensamientos se consumieran en cómo atrapar a un asesino que en el creciente número de monstruos que parecían surgir de la nada. Cuando me detuve en el complejo de apartamentos, recuerdo haber pensado en lo extraño que era que un lugar lleno de vida pudiera estar tan centrado en la muerte. La forma en que la gente se movía dentro y alrededor de la escena era como una colonia de hormigas. Cada individuo haciendo su trabajo independientemente de los demás. Sin embargo, el objetivo final colectivo seguía siendo el mismo. Descubrir exactamente qué sucedió y quién lo hizo. Tenía la esperanza de que siendo tan tarde como era, tendríamos menos miradas indiscretas. Pero cuando miré a mi alrededor, descubrí que la presencia de los inquilinos morbosamente curiosos era evidente. Era comprensible. La gente no ve asesinatos todos los días. Están asustados, curiosos y fascinados, todo al mismo tiempo. Es un evento tan diferente de la normalidad de la mayoría de la gente que es difícil no mirar. Pero aún. Una parte de mí desea que se queden adentro y se salven del trauma que sin duda surgirá más adelante. Ver un cadáver es algo que nunca desaparece. Escaneé la multitud de policías y forenses en busca de una cara familiar. Afortunadamente, solo me tomó un momento encontrarlo, y él sonrió y saludó cuando me acerqué. El oficial Ryan se paró entre un par de otros oficiales de patrulla con su característica sonrisa. Quedaban pocas cicatrices de su encuentro con el ermitaño, y su nariz una vez torcida había sido reparada para que pareciera nueva. «Detective Smith, ¿qué pasa, hombre?», preguntó mientras me acercaba. «No mucho. Supongo», respondí con un bostezo. Sobre todo cansado ya que aparentemente, la gente no puede matar durante las horas regulares de trabajo. El oficial al lado de Ryan me miró por un momento, desconcertado, antes de soltar. «Smith. ¿Estás de vuelta en homicidios? Pensé que habías terminado con eso después de lo que pasó». Respondí con una risa nerviosa. «Solo un pequeño descanso, oficial Bailey». Siempre regresaba. Miré más allá de él por un momento para echar un vistazo al cuerpo. «¿Qué tenemos de la víctima?». El oficial Ryan suspiró y sacudió la cabeza. Haciéndome señas para que lo siguiera, caminamos un poco hacia el cuerpo. Llamarlo un desastre sangriento habría sido un eufemismo. Toda la cara y el pecho del hombre estaban hundidos. Grandes pedazos de carne habían sido arrancados de su cuello. Y parecía como si su brazo derecho hubiera sido aplastado contra el pavimento. La forma en que el cuerpo había sido mutilado me perturbó hasta la médula, y fue difícil no sentir arcadas al ver al hombre. Entonces, comenzó el oficial Ryan. «Como puede ver, tenemos un trauma severo por fuerza contundente. Cortes y magulladuras consistentes con una pelea. Hasta ahora, nadie con quien hemos hablado ha visto nada. Sin embargo, tenemos a la persona que llama al 9 de enero de 2001 esperando para hablar contigo». Después de obtener el resumen, fui a inspeccionar el cuerpo más de cerca. Como se mencionó anteriormente, estábamos ante un ataque extraordinariamente brutal. Pensando en voz alta, parecía haber una sola conclusión lógica. Esto tiene que ser personal. No hay forma de que alguien profane un cuerpo como este si fue asesinado por un extraño. A menos que no quisieran que lo identificaran, pero aún así, es excesivo. Tal vez tenía algo de valor, agregó el oficial Ryan. Se mete en una discusión con alguien que intenta quitarle sus cosas, y hacen esto para despistarnos. No estaba convencido. Cuando fui a revisar los bolsillos de sus pantalones, mis sospechas aparentemente se confirmaron. No lo creo. Su billetera y llaves todavía están aquí. Así que probablemente descarte un robo. Abriendo su billetera, encontré una identificación perteneciente a la del señor Ernie Garrison. 58 años. Todavía necesitaríamos a alguien para identificar positivamente el cuerpo, pero ahora muy probablemente podríamos darle una cara al tipo. Llamé a un recolector de evidencias para que viniera y se llevara los artículos mientras yo seguía buscando en el cuerpo.
Cuando fui a mirar su cuello y trapeció, mis ojos se agrandaron e inmediatamente le grité al fotógrafo de la escena del crimen que viniera a echar un vistazo. Incrustados en la carne del hombre había 3 dientes amarillos. El hombre, que supuse que era el señor Bennett, solo estuvo muerto durante 1 hora como máximo, pero la piel y el músculo alrededor de los dientes ya se estaban pudriendo. La expresión de su rostro reflejaba la mía, puro disgusto mezclado con confusión. Aunque ninguno de nosotros tenía un conocimiento profundo de la biología o el cuerpo humano, entendíamos lo suficiente como para saber que no se pudre tan rápido. Tampoco debe pudrirse solo en un lugar mientras el resto permanece prístino. Ya estaba teniendo la sensación de que algo estaba profundamente mal. Pensamientos preliminares se juntaban en mi mente de los que no quería ser parte. Las ideas de qué diablos podría haber hecho esto me congelaron por un segundo. ¿Podría la mujer alta haber brutalizado a esta persona? ¿O algo más? Una vez que recuperé la compostura, simplemente le comenté a mi equipo que necesitábamos que nos extrajeran esos dientes y lo comprobamos con los forenses para ver si coincidían con algún ADN que tuviéramos en el archivo. Justo cuando estoy a punto de terminar con el cuerpo, escucho un leve zumbido. Instintivamente voy a revisar mi teléfono, pero me doy cuenta de que no soy yo. Me tomó un segundo localizar de dónde procedía el sonido, pero finalmente vi una luz azul suave que emanaba cerca de un contenedor de basura. Al acercarme, descubro un teléfono. Inmediatamente noto manchas de sangre en el estuche. Presionar el botón de inicio me lleva a una imagen de fondo de un hombre que se parecía mucho a un Roger Garrison un poco más joven y un perro. Una llamada perdida encabezaba la barra de notificaciones. Un deslizamiento rápido no solo me muestra que el señor Garrison no guarda un código de acceso, sino que también tiene un mensaje de texto de alguien guardado como imbécil. ¿Estúpido? Me dije a mí mismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que sea una mera coincidencia que esté en contacto con alguien con quien obviamente tiene un problema al mismo tiempo que lo matan? Le pasé el teléfono a otra recolectora de pruebas y le dije que me lo guardara sano y salvo en la comisaría. Después de hacer las rondas y hablar con los otros detectives sobre lo que había encontrado, llegó el momento de hablar con la persona que llamó al 9 de enero de 2001, la señora Eva Braunstein. La encontré esperando afuera de la puerta de su apartamento. Me presenté y comencé preguntándole de qué se trataba la llamada original al 9 de enero de 2001. El temblor en su voz indicaba que todavía estaba tratando de lidiar con el estrés. Estaba viendo la televisión cuando escuché un ruido fuerte afuera. Creo que estaba golpeando. Supongo que asumí que uno de los vecinos de abajo estaba haciendo algún trabajo o algo así. Sé que es tarde, y parecía extraño, pero quería ocuparme de mis propios asuntos. Los golpes continuaron un rato, y estoy seguro de que Ernie se cansó de eso. Pobre hombre, ella negó con la cabeza. Lo escucho gritar que iba a patear el ya sabes qué de alguien y dar un portazo. Lo siguiente que sé es que parece que hay una lucha afuera. Está gritando malas palabras a todo pulmón y diciéndole a alguien que se aleje de él. Fue entonces cuando llamé a la policía, pero después de colgar el teléfono, solo hubo silencio. ¿Asomaste la cabeza y viste algo? Yo pregunté. Ella asintió. Cuando las cosas se calmaron, me asomé por la ventana y vi el cuerpo de Ernie tirado allí con sangre por todas partes. Nadie a su alrededor. ¿Y no saliste a comprobar si todavía estaba vivo? Hijo, tengo 74 años y crecí en Brooklyn. Si hay un cadáver afuera, lo último que haces es merodear por ahí. No podría discutir allí. ¿Sabías por casualidad a quién fue a confrontar al menos? ¿Y por casualidad conoces a alguien que le hiciera esto a Ernie? Ella pensó por un momento, pero finalmente negó con la cabeza. No. No estoy seguro de a quién iba a ver Ernie. Sé que tuvo un problema con uno de los vecinos, pero nunca me dijo quiénes eran. En cuanto a quién haría esto, nadie que se me ocurra. Ernie tenía un poco de temperamento con él, seguro. Pero en general, es un buen tipo. Fuera de ese vecino, nunca mencionó tener ningún problema real con nadie. ¿Hay amigos o familiares a los que podamos preguntar? No. Sin hijos, esposa o hermanos, y sus padres murieron hace años. Soy una de las pocas personas con las que habla, si es que hay alguien más. No es que quisiera llamarla mentirosa, pero era difícil creer que un hombre que aparentemente no tiene vínculos fue brutalmente asesinado de esa manera. Pero entre el teléfono, los dientes y la pista del vecino, sentí que en realidad teníamos una base bastante sólida para investigar. Cuando terminé la entrevista, ella hizo un último comentario. Sé que Ernie era un luchador. Siempre solía llevar una navaja de bolsillo dorada con sus iniciales inscritas en ella.
Cuando encuentres quién hizo esto, te juro por Dios que tendrán cicatrices de eso. Cuando finalmente regresé a la estación, lo primero que quería ver era ese teléfono. Casi volé a la evidencia para recuperar el dispositivo, y estaba tan mareado como un niño en la mañana de Navidad cuando tuve la oportunidad de ver su contenido. Un par de otros detectives y el oficial Ryan se agolparon alrededor de mi escritorio mientras leía lo que parecía ser una acalorada discusión entre él y su vecino, Allen Wong. En resumen, parecían estar discutiendo sobre los fuertes golpes. El señor Wong pareció afirmar que él no estaba haciendo el ruido e instó al señor Garrison a no investigar. Los dos tuvieron un continuo ir y venir, lo que eventualmente llevó al señor Garrison a salir para confrontar a quien quiera que estuviera afuera, lo que nos trajo aquí. Esto fue crítico. El laboratorio no nos devolvería los resultados del ADN durante un tiempo, pero probablemente teníamos un testigo directo de quien mató al señor Garrison. Si pudiéramos identificar quién estaba afuera en ese momento, entonces el ADN sería la guinda del pastel. De cualquier manera, todo esto dependía del testimonio de Allen Wong. Encontrar su apartamento una vez que tuvimos el nombre no fue difícil. Tampoco conseguir que accediera a hablar después de informarle cortésmente que si estaba ocultando información relacionada con un caso de asesinato activo, estaría metido en un lío. Me llevó un corto viaje al centro, comenzar a evaluarlo en la sala de interrogatorios. No había cortes ni contusiones en su cuerpo. Tampoco hay manchas de sangre. Para un asesinato tan brutal, absolutamente esperarías que hubiera señales. Pero una cosa era evidente, el señor Wong estaba nervioso. Incluso si él no era el perpetrador, sabía algo. Gotas de sudor se formaban en su frente, y sus ojos parecían desorbitados, moviéndose de un lado a otro como si estuviera buscando algo. ¿Cómo le va hoy, señor Wong? Pregunté, intentando romper la tensión. Soltó una risa nerviosa. Pregunta salvaje para hacer considerando las circunstancias. ¿Podemos simplemente llegar a eso? Me parece bien. Supongo que lo primero que me gustaría saber es cómo conoces a Ernie Garrison. Yo arreglo las cosas. Y un día, me pidió que lo ayudara a arreglar su auto porque pensó que sería más barato que un manitas normal. Está bien, entonces lo ayudaste, ¿y qué? ¿Todo estuvo bien entre ustedes dos? ¿Volviste a hablar después de eso o? Se encogió de hombros. Quiero decir. Hubo una pequeña disputa, supongo que se podría decir. Sin embargo, nada importante. Un hombre termina muerto después de una disputa con un vecino, una historia desafortunada pero clásica. Las piezas estaban empezando a sumar en mi cabeza. ¿Y por qué fue esta disputa? Pago por mis servicios. Soy un tipo justo, pero me estaba rebajando el precio. Traté de darle algo por debajo de lo que pagaría en otro lugar, pero eso no fue suficiente. Solo porque el tipo sea mi vecino, no significa que voy a trabajar gratis, ¿sabes? Después de amenazarlo con llevarlo a juicio, paga. Pero empieza a quejarse de todo. Ruido, mi perro, diría que pensó que olía drogas de mi apartamento. Solo un montón de mierda. El tipo estaba tratando de hacer que me echaran. Suena duro. Debes haber odiado al tipo. Odio es una palabra fuerte. No éramos amigos, pero nunca le desearía nada malo. Fue simplemente estúpido. Oye, hombre, lo entiendo. Eso es justo. El problema aquí, por supuesto, es que el hombre terminó muerto. Entonces, lo que quiero que hagas es decirme con tus palabras lo que crees que sucedió. El cambio de comportamiento fue rápido. Podía escuchar su pie golpeando rápidamente ahora, y se atragantó un poco cuando habló. No tengo idea. Solo sé que mataron al tipo. Es triste como el infierno, pero no tengo mucho que agregar. Mierda. Eso es extraño, señor Wong. Porque sabemos que usted fue la última persona en comunicarse con el señor Garrison. Y que fue a tu casa a hablar contigo. Agregué el hecho de que ustedes dos tenían problemas claros, y seguramente esto apunta a más de una coincidencia. A pesar de que negó con la cabeza, me di cuenta por la expresión de su rostro que quería decir algo más. Mira, Allen. Me voy, para ser franco contigo. Ya te dije que si estás ocultando información, tienes que hablar con nosotros. En este momento, podría enfrentar cargos de asesinato si esto vuelve a usted. Y podrías hacerme decirle al fiscal que fuiste honesto o que trataste de esconder una mierda todo el tiempo. ¿Cómo va a ser? Se burló y golpeó su mano sobre la mesa antes de señalarme con un dedo. No hagas eso. Yo no tuve nada que ver con su muerte. ¿No crees que sé lo serio que es esto? Dejó escapar un fuerte gemido y se llevó las manos a la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Esto es tan jodido.
Si me miran como sospechoso de asesinato, lo último que quiero hacer es decir la verdad y quedar en ridículo. Estaba empezando a entrar en pánico. Lo tomé como una señal para ponerme de pie y dejarle algo de tiempo para pensar. Cuando salí por la puerta, me di la vuelta y le dije que solo me diera su verdad, por ridícula que sonara. Después de 20 minutos solo, estaba listo para hablar. Esperaba una confesión. Con suerte, alguna historia sobre cómo la ira lo llevó a él y a un cómplice al asesinato. Horrible pero fácil. Abrir y cerrar. Lo que obtuve, sin embargo, fue mucho más inquietante. El señor Wong pasó a contar una historia sobre cómo estaba tirando la basura a altas horas de la noche cuando vio algo a lo que solo se referiría como una abominación al otro lado de la calle. Aparentemente, tan pronto como hicieron contacto visual, esta abominación vino por él, y su única opción fue correr adentro y esconderse. Podía escuchar el bang. Estallido. Bang cuando esta cosa trató de romper la puerta. El señor Garrison aparentemente escuchó el ruido y pensó que era el señor Wong. El señor Wong intentó convencerlo de que se quedara adentro y se mantuviera alejado. Aún así, el señor Garrison no lo estaba teniendo y, posteriormente, termina muerto. Cuando se le preguntó por qué el señor Wong simplemente no le contó al señor Garrison sobre la criatura, simplemente se rió y dijo, ¿crees que él hubiera creído eso? No esperaría que la persona que más confiaba en mí en el mundo lo creyera. Y mucho menos alguien que obviamente me odia. Habría bajado de todos modos. De hecho, era una historia ridícula. Uno del que estoy seguro que casi todos los que estaban afuera viendo la entrevista se estaban riendo. ¿Una abominación que venía de la oscuridad lo atacó? Sí, claro. Excepto, sí, correcto. La forma en que habló sobre lo que vio y el miedo genuino en sus ojos cuando recordó los recuerdos era familiar. Estaba familiarizado con ese comportamiento porque lo había experimentado personalmente. Nuestra conversación continuó por un tiempo después de eso, pero terminé dejándolo ir. Le informé que me mantendría en contacto, pero en el fondo, sabía que nunca lo volvería a ver porque simplemente no era nuestro hombre. No sé si fue por mi propio bienestar mental o por respeto al debido proceso, pero necesitaba aferrarme a la idea de que este no era otro engendro del infierno que vino a causar estragos en la sociedad. Necesitaba ver esto y asegurarme de que no estaba lidiando con el tipo estándar de oscuridad que vemos en los seres humanos. A todos los efectos, el señor Wong no sabía lo que veía, y esto fácilmente podría ser obra de algún maníaco local. Tomó algunas semanas, pero cuando el perfil de Adam volvió a aparecer en los dientes y otras pruebas que recolectamos, las cosas comenzaron a verse sombrías. Ni un solo partido. Simultáneamente, mientras investigamos más al señor Wong, no encontramos rastros de su acné en la escena. Tampoco encontramos ninguna evidencia de que se hubiera estado comunicando con un tercero para establecer algún tipo de trabajo de asesino a sueldo. Además, las búsquedas desde la computadora de su casa en el momento de la llamada al 9 de enero de 2001 indican que estaba adentro usando su escritorio en el momento del asesinato. Incluso las posibles imágenes de la cámara de seguridad del área no arrojaron nada. Si el señor Wong estaba involucrado, no había ninguna prueba sólida que lo demostrara. Nuestras dos mejores pistas se estaban secando y, con el tiempo, el caso del señor Garrison siguió el camino de muchos asesinatos anteriores. Frío. Pasaron los días y sin nuevas pistas, teníamos que probar algo nuevo. Convencí al jefe para que celebrara una conferencia de prensa y le pidiera al público cualquier información. La esperanza era que si alguien reconocía los tipos de lesiones o el propio Ernie Garrison, tal vez pudieran tapar algunos agujeros que nos habíamos perdido. Los consejos que llegaron al principio fueron de poca o ninguna ayuda. Eran principalmente personas que sugerían nombres completamente aleatorios. Tal vez un tío espeluznante o un exnovio. Demonios, incluso recibimos algunas sugerencias de que la culpa era de un extraño conjunto de escaleras en el bosque o de los cambiapieles. Honestamente, no sé qué hacer con ninguno de esos. He oído historias de ambos, y para decirlo simplemente, no. Me mantendré alejado de ambas cosas. El punto es que no llegábamos a ningún lado nuevo, solo perdíamos el tiempo persiguiendo callejones sin salida. Al menos, hasta que escuché una voz familiar en el teléfono una noche de oficina. Parecía nerviosa por hablar al principio. Hola. ¿Es este el detective Smith? Sí, hablando, ¿y quién es este? Nunca te di un nombre la última vez que hablamos, pero esta es María Álvarez. Enfermera del antiguo hospital. Hablamos en el estacionamiento después de lo que pasó. Las palabras hospital viejo me trajeron un torrente de recuerdos que me hicieron estremecer.
La cara del ermitaño apareció en mi mente, y reflexivamente me giré hacia un respiradero sobre mí solo para asegurarme de que no había nada escondido dentro. Oh, sí. Te recuerdo. Por supuesto. ¿Cómo está, señora Álvarez? Ella dejó escapar un suspiro. Estoy manejando. Lo que me dijiste entonces. Ha estado en mi mente mucho últimamente, y me ha dado una perspectiva diferente. No sé. Siento que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más aterrador casi de la noche a la mañana. ¿Sí? Lamento escuchar eso de verdad. Está bien. O, al menos, tolerable. Vi tu conferencia de prensa, por cierto. Y solo trajo algunos pensamientos, ¿sabes? Pensando mucho en lo que le pudo haber pasado a ese pobre hombre. Y, sin embargo, cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que podía tener una idea. ¿Una idea de qué? Se quedó en silencio por un momento, pero pude escuchar movimiento en el otro extremo. Luego se oyó un susurro. Técnicamente, se supone que no debo compartir esto con nadie debido a la confidencialidad del paciente. Hace un tiempo, alguien entró con heridas similares por la noche. Marcas de mordeduras con piel podrida alrededor del sitio de la lesión y trauma severo en la cabeza y el pecho. Tratamos de preguntarle qué pasó, pero todo lo que dijo fue que un animal saltó sobre él en el bosque. Recuerdo que todos pensamos en lo extraño que era, considerando que las marcas de mordeduras parecían humanas. Y bueno, después de nuestra conversación sobre cómo existen los monstruos reales, comencé a conectar algunos puntos. Quizás fue atacado por algo similar y no se sintió cómodo hablando sobre eso. Se estaba formando un patrón potencial, y mi mente estaba ansiosa por juntar las piezas. ¿Y está vivo? ¿Cómo se llama y dónde puedo encontrarlo? Sí. Su nombre es Leonardo Houston. Puedo enviarte algunos de sus detalles, y tal vez esté dispuesto a arrojar algo de luz sobre lo que sucedió. Bingo. Finalmente teníamos una dirección sólida. Estaba ansioso por ir a conocer al señor Houston para abrir esto de par en par. Le agradecería mucho esto, señora Álvarez. Pero antes de irme, ¿puedo preguntar, por qué tomar este riesgo? ¿Por qué no dejarlo en paz? No sé. Supongo que porque compartiste la verdad conmigo y sentí que te debía algo de verdad. Eso fue lo suficientemente bueno para mí. Terminé la conversación haciéndole saber que si necesitaba algo, incluso alguien con quien hablar cuando los pensamientos oscuros la asaltaran, estaría aquí para ella. Siempre. El siguiente paso fue traer a alguien para que conociera a este tipo. Hubiera tenido otro detective que me acompañara en circunstancias normales, pero esto estaba lejos de ser normal. De todas las personas en las que confiaba para que me ayudaran a lidiar con lo anormal, un nombre encabezaba mi lista. El oficial Ryan estaba encantado de recibir la llamada. Una vez que tuvimos nuestra información sobre el tipo, inmediatamente nos dispusimos a buscarlo. El estado de ánimo en el camino era jovial. Aquí estábamos investigando un asesinato, uno despiadado además, y los dos no podíamos dejar de reír. Como mencioné antes, Ryan tuvo ese impacto en todas las personas con las que entró en contacto. Ciertamente estaba sintiendo el estrés de encontrar a la persona o cosa responsable de la muerte de Ernie Garrison. Sin embargo, todo lo que quería hablar con él en el camino era qué anime estaba viendo y si los extraterrestres habían visitado la Tierra o no. A lo largo de los años, he llegado a atribuir muchas cosas buenas a Ryan. Pero, lo único que sobresale es el efecto central que tuvo sobre mí. Demonios, en todas las personas. Sin él, no hay duda de que ya me habría vuelto loco. Me encontré inusualmente tranquilo cuando llegamos al apartamento en ruinas. A pesar del aparente sonido de la televisión adentro, tuvimos que tocar un par de veces antes de escuchar algún movimiento. Eventualmente, decidimos decir a la mierda y gritar policía para realmente llamar su atención. El hombre pálido y flaco que abrió la puerta obviamente no estaba muy emocionado de vernos. Olía a cigarrillos y latas de cerveza cubrían su sofá. Lo que sea que digan que hice, no lo hice porque estaba ocupado esa noche. Dijo, levantando las manos. Me aclaré la garganta. ¿Está Leonard Houston en casa? Él está hablando. Eché un rápido vistazo detrás de él y vi que estaba solo. Derecha. Muy bueno. Señor Houston, no tiene ningún problema. Soy el detective Smith, y este es mi socio, el oficial Ryan. Estamos investigando algo y pensamos que podrías ser de alguna ayuda. Se burló. Chico, ¿te parezco un soplón? No es un soplón. El oficial Ryan intervino. En todo caso, serías un héroe. Sucedió algo horrible, y pensamos que podrías ayudarnos a corregir un error. El señor Houston pensó por un momento antes de invitarnos a pasar.
Nos ofreció un lugar para sentarnos en el sofá. Pero entre las latas de cerveza y las posibles manchas de moho, ambos optamos por pararnos. Entonces, comencé. Escuché de una fuente confiable que estuviste en el hospital hace un tiempo con algunas heridas bastante retorcidas. ¿Qué fue todo eso? ¿Quién les dijo eso? Quiero decir, sí, me lastimé bastante durante una caminata nocturna. Algún animal o algo así. Probablemente un coyote con sarna. ¿Un coyote con sarna que tenía dientes con forma humana y la piel se pudrió donde te mordió? Se encogió de hombros y encendió un cigarrillo. Supongo que sí. Un montón de cosas raras ahí fuera en los bosques. Me volví hacia el oficial Ryan y lo vi reflejando mi mirada despreocupada. Volviendo a Leonard Houston, mi tono se volvió un poco más serio. Ha muerto un hombre, señor Houston. Si vio algo que pudiera ayudarnos a descubrir quién o qué lo hizo, entonces necesito que sea más honesto que decir que fue un coyote con sarna. Su comportamiento cambió rápidamente y el estrés subyacente salió a la superficie. Estás en mi casa. Si digo que no he visto nada más que un coyote, entonces no he visto nada de coyote. Pero esa no es la verdad. Disparé de vuelta. Sabes que no lo es. Confía en mí, entiendo que lo que viste probablemente fue extraño, pero realmente necesitamos tu ayuda en esto. Bueno, tal vez la verdad no sea para contarla. Voy a ser honesto con usted, señor. He visto mierda en mi vida. Pero ese día me di cuenta, hay algunas cosas que es mejor dejarlas así y olvidarlas. No tiene sentido intentar convencer a nadie de que no era nada más que un coyote sarnoso. Entonces eso es lo que era. Lamento no haber podido ayudarlos, pero es todo lo que tengo. Le di al oficial Ryan otra mirada. Esta vez sabía que significaba que le estaba implorando que hiciera lo suyo. En el momento justo, se acercó y puso una mano en el hombro del señor Houston, señaló una imagen en la pared y preguntó, ¿esa es tu hija, hombre? Él asintió en respuesta. Sí. Ese es mi bebé. Cumple 6 este mes. Ella es adorable. Siempre quise uno propio. ¿Por qué no está ella aquí? El señor Houston dio una respuesta indirecta sobre los problemas con la madre, pero el oficial Ryan sabía que era más que eso. Olvídate de la insignia por un segundo. Esto es solo un trabajo, hombre, dijo el oficial Ryan, señalando su uniforme. Te lo estoy preguntando como humano. Sé que no me conoces, pero sigo siendo solo yo. Solo dos tipos hablando. Sin juicio. Háblame de lo que está pasando. Como un reloj, ocurrió el efecto Barry fucking Ryan, y el señor Houston se abrió. Escuché en silencio mientras los dos discutían cómo el señor Houston era muy consciente de su situación menos que ideal y cómo terminó ahí. Después de su encuentro inicial en el bosque, el estrés se volvió insoportable. No podía trabajar, comenzó a beber mucho y, como resultado, su matrimonio se vino abajo. Su decisión de ocultar la verdad nació del miedo al ridículo. Incluso si había que creerle, estaba aterrorizado de presentarle a alguien el mundo de pesadilla que tan desesperadamente quería dejar. Esta combinación de eventos desafortunados lo llevó a donde estaba ahora. Un lugar inapropiado para ver a su hijo incluso en una capacidad limitada. Y tal vez él lo prefería así. Tal vez quería estar aislado en su propia oscuridad creciente. No pude evitar sentir una profunda pena por él. Y hasta el día de hoy, espero que haya encontrado la paz. Este era el tipo de mundo que el jefe imaginó cuando me imploró que mantuviera las cosas en secreto. Un mundo de miedo. De la evidencia contemporánea, tenía toda la razón. Eventualmente, la conversación volvió a la hija del señor Houston. El oficial Ryan había hecho una pregunta que realmente pareció tocarle la fibra sensible. Si los dos estamos aquí diciendo que te creemos y que estamos dispuestos a hacer algo, entonces, como padre, ¿no querrías ayudarnos a hacer del mundo un lugar más seguro para tu hija? Hubo un largo silencio mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Encendió otro cigarrillo y asintió. Durante la siguiente media hora, entró en horribles detalles. Mientras caminaba por el bosque por la noche, escuchó un ruido como si alguien estuviera golpeando un árbol con un mazo. Pensó en localizar la fuente del sonido. Pero, a medida que el sonido se hizo más fuerte y más agresivo, comenzó la paranoia y decidió intentar irse. Partió en la dirección opuesta, pero no llegó muy lejos antes de que lo que dijo se sintiera como si un ariete lo derribara. En la oscuridad, no podía ver lo que estaba de pie sobre él, pero podía distinguir el contorno de un humanoide grumoso con una cabeza alta. No tuvo mucho tiempo para considerar con qué diablos estaba lidiando porque, en un instante, comenzó a morderle la carne y aplastarle la cara. Su único medio de supervivencia era sacar su pistola y disparar.
Disparó en su torso. Escuchó un fuerte gemido de dolor cuando se tambaleó hacia atrás. Sabía que era su oportunidad y se adentró en la noche. Alguien finalmente logró encontrarlo en el camino, pero se desmayó camino al hospital. Cuando estuvo completamente consciente, recordó a una enfermera junto a su cama que le preguntó qué sucedió. Contempló decirle la verdad, pero finalmente decidió no hacerlo. A partir de ese momento, lo único que le dijo a alguien fue que simplemente fue atacado por un coyote. Tanto el oficial Ryan como yo escuchamos atentamente mientras relataba su trauma. Al final de la conversación, nos dio la ubicación del bosque por el que estaba caminando y el sendero específico que tomó. He aquí que estaba a solo unas pocas millas de donde Ernie Garrison había sido asesinado. Al final de la conversación, lloraba y repetía las palabras: "Nunca regreses. Mantente alejado". Honestamente, no estaba muy seguro de si era un mensaje para él o para nosotros. Nos quedamos con él hasta que se calmó, haciendo todo lo posible para asegurarle que todo estaría bien. Eventualmente, se equilibró emocionalmente lo suficiente como para que le agradeciéramos su cooperación. Mientras salíamos por la puerta, le aseguramos que haríamos todo lo posible para usar esta información para hacer del mundo un lugar más seguro para su hija. Aún así, se aseguró de detenernos en la puerta y darnos algunas palabras de despedida. No sé lo que planean hacer, muchachos. Pero si vas en busca de una pesadilla, seguro que la encuentras. Mantente a salvo ahí fuera. Asentimos con aprobación y continuamos. Mientras caminábamos hacia el automóvil, el camino para resolver este caso se había aclarado. La pregunta más importante que quedaba era si estábamos tratando con un humano o con algo completamente diferente. Pero una cosa era segura, necesitábamos examinar esos bosques. Pero tan pronto como nos sentamos en mi automóvil para discutir nuestro próximo movimiento, llegó una llamada por radio. Había tenido lugar otro asesinato, este en el borde de la línea de la ciudad. Cuando los detalles del crimen y las víctimas llegaron a la radio, mi corazón se hundió y mi mente comenzó a vacilar. Una madre y su hijo estaban muertos. Asesinado tan brutalmente como el señor Garrison. Una profunda rabia y tristeza llenaron todo mi ser, y apenas pude encontrar las palabras para responder. Optar por un simple on it. Por la radio. Sin otra palabra, aceleré en la noche hacia nuestro nuevo destino. Cuando llegamos a la escena del asesinato, había una cabalgata de policías arrastrándose. Debido a que el crimen tuvo lugar al borde de las líneas jurisdiccionales, la policía de nuestra ciudad vecina también se había presentado. Estaban procediendo con su propia investigación mientras todos intentaban determinar a qué ciudad pertenecía el asesinato. Mirando a través del mar de rostros, uno en particular me llamó la atención. En casi cualquier otro caso, me habría acercado a él con una sonrisa o habría hecho una broma para romper la tensión de la atmósfera pesada. Pero cuando estaba cara a cara con el hombre, todo lo que pude preguntar con un tono de voz severo fue: ¿qué diablos pasó? El detective Michael Christian me miró y simplemente dijo: "Ah, Smith. Este es horrible". Casi como si el mismo diablo estuviera trabajando. Nos pidió al oficial Ryan y a mí que lo acompañáramos a la casa para inspeccionar los cuerpos. La escena era espantosa. Lo primero que llamó la atención fue que la puerta de la mujer había sido derribada. Parecía que alguien había usado un bate enorme para astillar la madera y crear un agujero lo suficientemente grande para que una persona pasara por él. Tuvimos que tener cuidado de no pisar los artículos varios esparcidos mientras avanzábamos por la casa. El detective Christian lanzó teorías sobre cómo esto parecía un robo que salió mal, pero no estaba tan seguro. Cuando llegamos al dormitorio de arriba y nos encontramos frente a los cuerpos mutilados de una madre y su hijo, se hizo evidente que se trataba de algo mucho más profundo. Les ahorraré los detalles de cómo se veía, pero las comparaciones con Ernie Garrison eran apropiadas. Creo que el detective Christian estaba comenzando a hablar sobre una idea sobre cómo probablemente fue una venganza personal que alguien trató de ocultar como un robo y asesinato al azar. Pero honestamente comencé a desconectarme de él después de la primera oración. Podía sentir que me perdía en mis pensamientos. Parecía como si el resto del mundo se estuviera desvaneciendo en la nada, y las únicas otras cosas que existían fuera de mí eran los dos cuerpos que me miraban y preguntaban: ¿por qué? ¿Por qué no pude resolver este caso antes? ¿Por qué tenían que ser víctimas de mi incompetencia? ¿Por qué no fui lo suficientemente bueno como para marcar la diferencia por una vez en mi jodida vida y asegurarme de que el mundo fuera realmente más seguro para ellos? Se me estaba formando sudor en la frente, y se sentía como si todo el aire fuera absorbido lentamente fuera de la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Me estaba ahogando en un mar de preguntas sin poder encontrar el camino de regreso. Y entonces una nueva voz irrumpió. Sentí una mano en mi hombro, ayudándome a subir a la superficie. Y lentamente, comencé a nadar fuera de mi propia oscuridad. ¿Estás bien, amigo?, dijo una voz tranquilizadora. Me di la vuelta y vi al oficial Ryan con una profunda mirada de preocupación en su rostro. El detective Christian lo apoyó, pero todo lo que mostró fue una mirada de confusión. Sí, respondí. Solo necesito un poco de aire. Con cuidado, salí de la casa con el oficial Ryan siguiéndome de cerca. Me propuse encontrar un lugar lejos de la locura de la escena del crimen. Fue una lucha recuperarme, y el oficial Ryan podía leerlo claramente en mi lenguaje corporal. ¿Qué pasa, hombre? ¿No te asustaste así en la otra escena?, preguntó. No sé. Tal vez el estrés de todo me atrapó por un momento. Sentí que todo me golpeaba a la vez. Yo dije, él no lo estaba comprando. Smith, ¿hay algo que no me estás diciendo? Lo miré brevemente pero permanecí en silencio. Él suspiró. Realmente no sé qué es, pero toda esta situación se ha sentido diferente, ¿sabes? Más raro que los otros casos en los que hemos trabajado juntos. Se apoyó en un árbol cercano y dirigió su atención al bosque que teníamos frente a nosotros. ¿Sabías que mi esposa está embarazada? ¿Qué? No, no tenía ni idea. Eso es increíble, hombre. Felicitaciones. Sí, estoy bastante entusiasmado con eso. Siempre he querido ser papá. Pero me tiene pensando mucho. Eso es natural, ¿no? Yo pregunté. Confía en mí, todos los futuros papás se ponen a pensar. Especialmente cuando estás en nuestra profesión. Pero eso es todo, hombre. Después de encontrarme con el ermitaño y nuestras otras aventuras juntos, supongo que solo he estado considerando mi propia seguridad. Ser policía es suficiente, pero esto... Hay una pregunta real que hacer sobre hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llegar. Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros. Quiero decir, quiero estar allí para los primeros pasos de mi hijo. Quiero estar allí cuando digan su primera palabra, se gradúen, se casen, etc. Y sabes qué. Quiero que estés allí también. Quiero ver a nuestros hijos reír y jugar juntos. Quiero que los tuyos vengan a mí en busca de consejo y viceversa. Hombre, vi lo duro que trabajaste para asegurarte de que el niño Lucas estuviera a salvo. Tienes un instinto paternal saliendo a la luz, y me encantaría ver eso en un entorno real. Pero, ¿qué tan probable es que funcione de esa manera cuando estamos persiguiendo demonios todo el maldito tiempo? Hizo un punto sólido. No tenía una buena respuesta aparte de no es probable, supongo. Sí, solo puedes alejarte de esas situaciones tantas veces. Él dijo. A quien quiera que vaya a este caso hará su investigación y probablemente hará un muy buen trabajo para encontrar los hechos, pero sabemos a dónde va esto. Smith, durante este tiempo, te has convertido en alguien a quien considero mi mejor amigo. Fuera de mi esposa, por supuesto. Amo jodidamente a esa mujer. Obviamente, cualquier cosa con la que estés lidiando personalmente es difícil, y no te presionaré. Pero por favor, como tu amigo, te pido que consideres hasta dónde quieres llegar con esto. Realmente piensa en dónde están tus límites. Él estaba en lo correcto. Necesitaba absolutamente considerar mis límites en el futuro. No me di cuenta del costo emocional que toda esta locura estaba teniendo sobre mí. Las palabras del oficial Ryan me afectarían profundamente en el futuro, pero aún así, en ese momento, supe que necesitaba resolver este caso. Extrañamente, eso se volvió más fácil una vez que el detective Christian se acercó para dar la noticia. Bueno, parece que ustedes vinieron aquí por nada. Él dijo. Parece que este está en nuestra jurisdicción, así que tomaremos la delantera aquí. Asentí y le informé del asesinato similar que tuvimos apenas unas semanas antes. Le dije que le ofreceríamos toda la información que tuviéramos y que seríamos de ayuda en todo lo posible. Él asintió y dijo que apreciaba la ayuda. Después de que se fue, me ofrecí a llevar al oficial Ryan a casa. En el camino de regreso, le dije cuánto lo apreciaba y que sus palabras no se me escaparon. Pero también que todavía necesitaba resolver esto, ya que había dimensiones que significaban mucho para mí. Dijo que entendía y simplemente me advirtió que tuviera cuidado. Y que esperaba que volviera de esto relativamente ileso porque, en sus palabras, mis futuros hijos necesitan a su tío. No pude evitar sonreír y prometer que volvería. Al día siguiente, después del trabajo, regresé a la escena del crimen.
Pasé horas hablando con todos los que pude sobre lo que vieron la noche anterior, con la esperanza de que alguien pudiera guiarme en la dirección correcta. Al final de mi cuerda sin nueva información, decidí dar marcha atrás y volver a comprobar los vecinos de la familia que había sido asesinado. Resultó que me había perdido una casa. La anciana que estaba adentro se presentó como la señora Watson. Cuando me presenté como detective, parecía confundida. Oh, pensé que ya había hablado con la policía. No parecían demasiado interesados en lo que tenía que decir. Ha habido algunos nuevos desarrollos en el caso, señora, mentí. ¿Podrías repetirme lo que nos dijiste ayer? ¿Qué viste? Pensó por un momento antes de señalar hacia el bosque. No es tanto lo que vi. Es lo que sé. Estoy bastante seguro de que lo que sucedió es el resultado de eso. ¿Por qué dices eso? Bueno, mi sobrino nieto, Boris, me dijo que le disparó a algo en la pierna hace unas semanas que intentó atacarlo. No sabía qué era, solo que se veía terriblemente extraño. Algo sale cojeando del bosque y la policía no está interesada en saber más. Debería haber gente patrullando esta zona todas las noches. Parecía raro. ¿Había visto esto antes? ¿Hay alguna posibilidad de que sepa de dónde vienen específicamente? Ella sacudió su cabeza. No. Escuché historias de cosas raras que venían de allí, pero me dijo que realmente no tenía idea de qué era. Solo que tenía este horrible gemido que dijo que casi sonaba humano. No puedo estar seguro, pero juro que escuché un gemido humano bastante extraño anoche en el momento en que mataron a esa dama. Trágico, de verdad. Sí, realmente lo es. Bueno, gracias por su ayuda, señora Watson. Si surge algo nuevo, lo tendremos en cuenta. Con eso, fui a volver a mi coche. Las piezas del rompecabezas ahora están frente a mí. ¿Qué tenía? ¿Cuáles fueron los hechos? 4 ataques. 3 muertos. 1 gravemente herido. 1 asustado fuera lo que fuera. En ambos casos con sobrevivientes, parecía que el nexo común era que esas cosas reaccionaban al recibir un disparo. Miré mi pistola y supe que tenía un medio de autodefensa. Otra conexión fue que todos estos casos parecían ocurrir cerca o a unas pocas millas del bosque. Bastante coincidente como un denominador. Hablando con Leonard Houston, sé exactamente qué camino debo buscar. Aún así, existe la posibilidad de que cruzarse en ese camino fue simplemente una coincidencia. Mirar un mapa en mi teléfono reveló que el comienzo del sendero estaba directamente al norte de donde asesinaron a Ernie Garrison. Hipotéticamente, si caminaras en línea recta, llegarías al área del apartamento. Dirígete al sur y haz lo mismo con la madre y su hijo. Lo que significa que incluso si el comienzo del sendero no fuera precisamente donde se originaron estas cosas, probablemente estuvo muy cerca. Finalmente, tenía alguna dirección. Pensé en pedirle al oficial Ryan o al detective Hoss que me acompañaran en mi incursión en la naturaleza. O podría fingir una pista sobre nuestro asesino escondido en el bosque para conseguir refuerzos. Todos podríamos entrar allí y prender fuego al bosque con una lluvia de balas. Si quieres llamarme loco o irresponsable por mis próximas acciones, lo respeto absolutamente. Pero, decidí que no podía hacerlo. Estoy seguro de que no iba a poner al oficial Ryan o a Hoss en peligro de ser emboscados en la oscuridad por quién sabe qué. Y si pidiera refuerzos, habría tenido que considerar cuántos oficiales sin duda sabrían la verdad. El jefe no solo no estaría muy complacido, sino que lo que opinaron Leonard Houston y María Álvarez se me quedó grabado. Sobrevivieron a sus encuentros, seguro, unos sin heridas. Pero las cicatrices mentales de saber lo que hay ahí fuera, ser consciente de que vives en un mundo de pesadilla en el que si un monstruo no te lleva, otro lo hará. Eso jode a una persona. En el caso del señor Houston, literalmente arruinó su vida. ¿Cómo podría intencionalmente hacerle eso a otras personas? Simplemente no parecía correcto. Lo entiendo si no estás de acuerdo con mis razones, pero así es como me sentía. Así es como todavía me siento. En mi mente, estaba haciendo lo correcto. Durante el mes siguiente, pasé todos los días después del trabajo conduciendo alrededor del perímetro de esos bosques y recorriendo el sendero que había tomado el señor Houston cuando fue atacado. Todo lo demás en mi vida pasó a ser secundario y me comprometí a hacerlo hasta que se solucionara el problema. Una noche húmeda y fangosa, me tomé un momento para detenerme y descansar en el sendero. El costo físico de mi rutina me estaba alcanzando. Por un momento, escuché lo que pensé que era una mezcla entre un gemido y un gemido. Y capté lo suficiente para saber que estaba en algún lugar frente a mí. Agarré mi linterna y enfoqué la luz hacia adelante, pero no podía ver muy lejos a través de los árboles.
Rápidamente el sonido se desplazó a mi izquierda. Esta vez lo acompañó un crujido muy claro. Maldiciéndome a mí mismo, saqué mi pistola con mi mano libre y apunté directamente hacia la izquierda. Esperé en silencio, con la esperanza de que lo que fuera saliera y me enfrentara, y sin embargo, nada. Esperé. Los segundos se convirtieron en minutos, y todavía no había nada. Podía sentir mi corazón latir fuera de mi pecho. Volví a sentarme e intenté controlar mi respiración, atribuyendo el incidente a los sonidos normales del bosque. Probablemente una pequeña criatura que estaba abriéndose paso. Pero justo cuando me sentía cómodo, surgió otro gemido profundo como el de un humano, retumbando hacia mí desde mi izquierda. Esta vez siguieron pasos rápidos en mi dirección. Salté hacia adelante, esperando que no notara mi cambio de dirección. Me apresuré a ponerme de pie y corrí detrás de lo que parecía ser la vaga silueta de un par de árboles. Podía escuchar la cosa pisoteando, tratando de buscarme. Dejó escapar otro gruñido repugnante antes de detenerse en un lugar y volver a quedarse en silencio. El miedo comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Podía sentir que tenía la necesidad de salir corriendo de allí y nunca mirar hacia atrás a lo que fuera que estaba allí nunca más. Tomó todo dentro de mí para luchar contra ese instinto primario. No podía estar seguro, pero creo que estaba esperando a que me moviera de nuevo. Si esta cosa operaba de noche, probablemente tenía un excelente sentido del oído. Sabía que si iba a hacer un movimiento, tenía que ser rápido y decisivo. Pero al mismo tiempo, afuera estaba completamente oscuro. Además, si iba a actuar, tendría que iluminarlo con mi linterna para saber dónde apuntar, lo que también podría delatar mi posición. Lo que significa que las tomas que tomé tendrían que ser absolutamente perfectas, o de lo contrario me alcanzaría Y. Bueno, se acabó el juego, apagando el seguro y amartillando mi arma. Respiré hondo y conté por lo bajo, 1, 2, 3. Giré la linterna hacia donde pensé que la escuché por última vez e iluminé a la fea criatura. No sabría decir si era humano o algo intermedio. Tenía un cuerpo humanoide torcido al que le faltaban ambos brazos. Sin embargo, lucía dos apéndices peludos parecidos a manos donde habrían estado sus pies. Mirando hacia atrás, vi que tenía un pecho caído mientras que el otro lado de su pecho parecía más plano con su caja torácica asomando a través de su piel pálida. Pero la peor característica era esa maldita cabeza. Solo la cabeza medía unos 60 centímetros de altura y era increíblemente abultada, con mechones de pelo a cada lado. Su boca colgaba abierta con encías hinchadas y una hilera de dientes amarillos. Por lo que pude ver, la cosa también estaba completamente ciega ya que no tenía ojos visibles. Pero aún así, eso no impidió que se arrastrara hacia mí mientras dejaba escapar otro gemido. Ni siquiera dejé que se acercara. Tan pronto como comenzó a venir hacia mí, descargué mi pistola en la cosa. Un disparo en la cabeza pareció aturdirlo. 2 y empezó a tambalearse, tambaleándose sobre sus ya débiles piernas. A partir de ahí, seguí adelante una y otra vez hasta que estuvo en el suelo e inmóvil. Siguió el silencio. Dejé escapar un suspiro gigante de alivio. ¿Lo había hecho yo? Pensé dentro de mí. Pero algo en esto parecía estar mal. Me acerqué al cadáver y enfoqué mi linterna sobre ambas piernas. No había heridas de bala ni signos de curación. Con curiosidad, volteé su cuerpo y examiné el torso, y encontré tejido cicatricial de lo que parecía un disparo en el estómago. Esto tenía que ser con lo que se había encontrado Leonard Houston, no con lo que había disparado Boris. Lo que significaba que había al menos uno todavía por ahí. Pero, ¿cómo diablos iba a encontrarlo? Dirigí mi linterna hacia donde había venido inicialmente. Caminando hacia el área, vi a un hombrecito, o, supongo, un camino hecho por una criatura a través de la maleza. Sus grandes pies parecidos a manos dejan huellas notables en el suelo fangoso. Así que decidí seguirlo. Finalmente, el camino llegó a un desagüe pluvial lo suficientemente grande como para caminar que estaba parcialmente inundado. No creo en la vida después de la muerte, pero mientras estaba parado en la entrada, casi se sentía como un túnel al infierno. Cada fibra de mi ser me decía que me diera la vuelta y que nunca volviera, pero en el fondo de mis entrañas, sabía que era exactamente donde tenía que estar. Antes de hacer el viaje al interior, busqué en el área el palo más grueso que pude encontrar y lo sostuve como un arma contundente improvisada. Volviendo a la entrada, me tomé un momento para calmar mis nervios, recargué mi arma, puse la linterna frente a mí y caminé hacia el túnel. A medida que descendía más profundo, mi ansiedad crecía. Cada pequeño sonido aceleraba mi ritmo cardíaco. Cada forma vaga me hizo saltar hacia atrás con miedo.
En un momento, me pareció ver un cuerpo humano boca abajo en el agua. Cuando me apresuré a inspeccionar al hombre desnudo, me sorprendió ver que no era un hombre en absoluto. En mis manos estaba el cadáver podrido del jodido ermitaño. Su cabeza se había comido parcialmente y toda la carne del interior se estaba pudriendo. Fue una visión horrible. Pero, al final del día, supongo que los monstruos no son amigables entre sí. Dejé caer el cuerpo en el agua turbia y lo escupí antes de alejarme. Continuando con mi viaje, tuve la sensación de que pronto llegaría a su fin. Pensé en los eventos que me llevaron a este momento. Todo lo que me había obligado a convertirme en el tipo de persona que necesitaba estar ahí afuera haciendo lo impensable. Las palabras del oficial Ryan resonaron en mi cabeza. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Piensa en cuáles son tus límites. A medida que avanzaba, realmente comencé a preguntarme por qué mis límites me hacían sufrir. Después de que todo esto terminó, necesitaba pensar seriamente. Un gemido familiar cortó mi diálogo interior. Me congelé donde estaba y respiré hondo. Lentamente, di pasos cortos hacia adelante. Entonces, la forma de una criatura apareció a la vista. Al acercarme, vi que se parecía a lo que vi antes, aunque un poco más alto, con un pecho más masculino, un marco más grueso, ojos negros notables y más cabello que crecía a los lados de su cabeza grotesca. Claramente también le habían salido pedazos de la pierna y lo que parecía ser una navaja de bolsillo dorada se le clavó en el costado. Esto fue la criatura responsable de todo este viaje. Me gritó y pisoteó el agua turbia con sus pies peludos, pero me mantuve firme. Cuando vio que no me movía, volvió a intentar intimidarme, hinchando el pecho y poniendo los pelos de punta. Pero no me dejaría disuadir. Estaba aquí para terminar esto, y se puso de moda rápidamente. En respuesta, hizo algo extraño. Se detuvo, escupió flema, se dio la vuelta y comenzó a cojear en la otra dirección. No había ninguna posibilidad en el infierno de que lo dejara escapar. Corrí hacia la cosa, salté hacia adelante en el aire y destrocé el palo en la parte posterior de su cabeza. No hizo ningún daño, pero la fuerza lo derribó fácilmente. La cosa se retorció en el suelo, tratando de defenderse. Rápidamente, saqué mi pistola y disparé en la espalda de la cosa. Dejó escapar un grito de dolor, pero no me importó. Estallido. Otro en su columna vertebral. Estallido. Uno a la pierna lesionada. Estallido. Otro a su espalda. Estaba hirviendo pensamientos sobre lo que esta cosa les había hecho a Ernie Garrison y Boris. Lo que podría haber hecho a otros. Y especialmente lo que le había hecho a una madre inocente y a su hijo. Mi rabia comenzó a hacerse cargo. Me paré sobre él y descargué todas las balas que me quedaban en su cráneo, sin detenerme hasta que escuché el clic de un arma vacía. Pero no me detuve ahí. Le di la vuelta al cuerpo, usando la culata de mi arma, y golpeé la cara de esta cosa en carne viva. Solo me detuve cuando físicamente ya no podía aplastarlo. Y luego, silencio. Estaba respirando pesadamente. Observé lo que había hecho, examiné la cosa durante minutos, simplemente mirando. No sé muy bien qué hacer con lo que sentí. La rabia se había ido, pero me sentía vacío. Había matado a la criatura, potencialmente había salvado vidas y, sin embargo, no había nada. No trajo de vuelta a Ernie Garrison ni a una familia joven. Leonard Houston todavía estaría traumatizado. Algo en él parecía hueco. Eventualmente, me puse de pie y comencé a darme la vuelta para irme. Pero otro sonido emanó desde lo más profundo del túnel. Mierda, me dije a mí mismo. Por favor, no me digas que hay otro. Recogí el resto de mi bastón y encendí mi luz hacia adelante. Tomé pasos cuidadosos hacia el sonido hasta que llegué a la fuente. Casi me atraganté cuando vi 5 versiones en miniatura de color rosa grisáceo de las 2 criaturas que había matado en un nido de carne podrida. Estaban jodidamente criando. Me negué a dejar que los jóvenes tuvieran la oportunidad de ser la mitad de peligrosos que sus padres. Con el resto de mi arma, hice lo que tenía que hacer para acabar con el linaje. Finalmente se hizo. Me arrastré hacia mi coche. No podría decirte lo que estaba en mi mente. Sinceramente, creo que estaba en blanco. Sin sentimiento de victoria. Solo en blanco. Mi único pensamiento real era cómo salir de esos malditos bosques. Llegar a mi auto me proporcionó la sensación de euforia más increíble que he tenido en mi vida. Debo haberme sentado durante media hora disfrutando del calor de la calefacción y la comodidad de mis asientos. Eventualmente, logré llamar al jefe y contarle todo. Le dije dónde podía encontrar los cuerpos y que podía hacer lo que tuviera que hacer, pero yo no estaría allí para verlo. Conduje directamente a casa y me di la ducha caliente más increíble.
20 minutos después, me puse ropa limpia y caminé hacia el único lugar donde sabía que tenía que estar. La barra local. El cantinero me miró con simpatía cuando me senté y pedí un trago de whisky y una sidra. Estoy seguro de que ella había visto muchos personajes en su tiempo y probablemente podría identificar a los que estaban sufriendo a una milla de distancia. Cuando me dio un trago extra de whisky de la casa, solo reafirmó que sabía que estaba pasando por un momento difícil. Esa noche, quise hacer mi mejor esfuerzo para olvidar todo. 2 tiros adentro, y estaba bien encaminado. Pero, cuando estaba a punto de dejar que la embriaguez se apoderara de mí, escuché una voz familiar que atravesaba el velo de un pensamiento a la deriva. «Herrero, ¿qué estás haciendo aquí?» Miré hacia arriba y vi una cara familiar mirándome con una amplia sonrisa. Detective Hoss. Su cara estaba roja, y pude ver que ya había tomado unas cuantas copas. Detective Eveline. Fantasía conocerte aquí. Bromeé. Ella se rió y se acercó para sentarse a mi lado. Espero que no te importe que te use para alejarme de los espeluznantes borrachos coquetos. Ella dijo con un guiño. Me reí. No es un problema en absoluto. Nunca te imaginé como una persona del tipo de bar. Me gusta arreglarme y venir aquí a veces los viernes. Pero nunca te he visto aquí antes. ¿Lo que da? ¿Y eres un tipo de sidra? Eso explica mucho. Rodé los ojos. Sí, normalmente no salgo a beber solo. Pero ha sido una noche difícil, supongo que se podría decir. Además, ¿por qué diablos me llamas por mi apellido en un bar? Un poco informal, ¿no? Ella se encogió de hombros. No sé. Honestamente, te llamo Smith con tanta frecuencia que olvido cuál es tu nombre de pila. Me reí. Debaré Femi Smith. Sé que no es un nombre común, pero mi madre es nigeriana y mi padre es de Birmingham. Ella quería tomar su apellido, pero ambos querían mantenerse en contacto con las raíces africanas de nuestra familia a través de mí. Entonces, por lo tanto, el primer y segundo nombre nigeriano con un apellido estadounidense. Pero mientras crecía, mis amigos solían llamarme simplemente Dre. Ella se inclinó más cerca. Pude ver el genuino interés en sus ojos. Vaya. Eso es fascinante. Hay una historia real detrás de tu nombre. Me encogí de hombros. Supongo que sí. Lo siento. ¿Esto es diferente? Por lo general, nos lanzamos golpes el uno al otro. Golpes divertidos. Pero golpes de todos modos. ¿Y ahora estás aquí preguntando por mi nombre? Es solo un cambio de ritmo inesperado. Ella se apartó un poco y estuvo de acuerdo. Mira, sé que es diferente. Y sé que por lo general, estoy sobre ti de una manera autoritaria. Te juro que no siempre soy esa persona. De hecho, la mayor parte del tiempo, soy todo lo contrario. Algunas circunstancias hacen que el trabajo sea uno de los pocos lugares donde puedo dejar de pensar en la vida. Y me pongo un poco intenso. Esto me intrigó. Tomando otro sorbo de mi sidra, le pedí que me contara lo que estaba pasando. Al principio, se mostró renuente, pero con un poco de insistencia, logré que hablara. Era mucho. Para resumir, su padre era policía y no uno bueno. No en el sentido de que era terrible en su trabajo, sino en el sentido de que no era un buen tipo en el trabajo. Era corrupto y hambriento de poder, el tipo de mierda que contamina cualquier apariencia de justicia que le quede a esta insignia. Y en casa, él no era mucho mejor. Abuso verbal, altas expectativas y una relación fría y distante que ella nunca lo perdonaría. Ella quería ser mejor que él. Quería ser una de las buenas y, al menos en su mente, hacer algo para compensar sus errores. Se entregó a su trabajo, se aseguró de estar al tanto de todo lo que sucedía para asegurarse de que se estaba haciendo de la manera correcta, todo muy bien. Había subido de rango, había sido una policía estrella y estaba viviendo sus sueños, hasta que llegó a su vida hogareña. Estuvo casada una vez, un hombre que pensó que era perfecto en todos los sentidos. Un hombre en el que pensó que podía confiar hasta que lo encontró en la cama con otra persona. Se echó la culpa. Había discusiones todas las noches. Su culpa por estar demasiado dedicada al trabajo. Su culpa por no querer una familia que le diera una razón para reducir la velocidad. Se presentaron los papeles del divorcio. Siguió una profunda depresión. Lo único que quedaba era el trabajo que ahora tenía como única salida para mantener su mente ocupada y alejada de los pensamientos de él. Fue duro de escuchar. Traté de ofrecerle mis condolencias, pero ella insistió en que no las necesitaba. Hoss era un luchador de principio a fin.
Desde una infancia difícil hasta ahora, estaba decidida a encontrar una manera de mejorar su situación y vivir la buena vida que siempre había querido. Lo que siguió, sin embargo, fue una pregunta que me golpeó en lo más profundo. ¿Y tú? Escuché que te fuiste de homicidios antes de que yo llegara, y ahora regresaste. ¿Qué sucedió? Podría haber dado alguna respuesta de mierda sobre circunstancias atenuantes misteriosas o un simple deseo de hacer algo diferente. Pero Joss había pasado el último quién sabe cuánto tiempo volcando su vida en mí. En ese momento, no pude evitar recordar mi conversación con María Álvarez. La verdad se debe a la verdad. Y así, se lo di. Le conté sobre la noche en que mi esposa y mi hijo pequeño fueron asesinados en nuestra casa mientras yo estaba fuera. Estaba trabajando en un caso y volví para encontrarlos muertos juntos en el dormitorio principal. Por supuesto, llamaron a la policía. Se hicieron garantías vacías de que encontraríamos a la persona que lo hizo. Conduje por todo el maldito condado, buscando pistas en algún lugar, en cualquier lugar. Seguí cada pista posible. Me las arreglé para cavar más allá de los callejones sin salida. Revisé 3 y 4 veces cada pieza de información, con la esperanza de poder encontrar a la persona que mató a mi hermosa familia y les puso una bala entre los ojos. Al final, nunca los encontré. El caso sigue sin resolver hasta el día de hoy. Todo lo que tenemos que seguir es una grabación granulada de un hombre alejándose de la escena. Solo estuvo frente a la cámara durante unos segundos, pero debo haber pasado incontables horas viéndolo una y otra vez, esperando ver algo nuevo cada vez. Algo relevante nunca lo hice. Posteriormente, dejé homicidios, sin poder lidiar con ver los cadáveres y teniendo un colapso cada vez que pensaba en mi familia. Joss estaba en estado de shock. No tenía ni idea. Lo siento mucho. Ella dijo. Le dije que estaba bien. Había pasado por mucho crecimiento personal para tratar de seguir adelante. Realmente nunca te deja, ni debería hacerlo, pero estaba progresando. Durante las próximas horas más o menos, nos unimos a nuestro trauma. Bebiendo juntos, pasamos de hablar de nuestro pasado a nuestros intereses personales. Cine, música, política, espacio. Demonios, incluso me contó sobre un viaje psicodélico que tuvo mientras visitaba a su familia en Suecia. El oficial Ryan lo mencionó antes, pero ella realmente fue genial. Eventualmente, sin embargo, como sucede con todas las cosas buenas, nuestra conversación tuvo que llegar a su fin. Estaba exhausto y el alcohol me decía que necesitaba dormir. Pero antes de irme, mencionó que su familia era propietaria de una cabaña a unas pocas horas de distancia. Inicialmente iba a ir con unos amigos, pero hubo un cambio de planes y luego me preguntó si quería ir yo. Le dije que me encantaría. Desde allí, salí al aire helado. De camino a casa, no tuve más que tiempo para reflexionar sobre todo. Y con una sonrisa en mi rostro, finalmente dejé que mi mente divagara. Como siempre, mantente a salvo, todos.